La gran mayoría de católicos de habla hispana estamos familiarizados con la obra de Schoenstatt, ¿no? Schoenstatt es una palabra en alemán que literalmente significa lugar bonito, lugar geográfico bonito, y que se encuentra en Alemania. Efectivamente es una población. Y el fundador de esta comunidad de una fuerte impronta apostólica y mariana, que tiene fieles laicos asociados en un movimiento, tiene una congregación, tiene una rama sacerdotal, una rama de religiosas. Fue fundada por el padre José Kentenich, él es alemán, y esta es una obra muy importante porque no solamente ha nutrido espiritualmente y nutre espiritualmente a millones de fieles alrededor del mundo, y muchos de ellos en el mundo de habla hispana y también en el Brasil. Y a lo largo de sus años de historia, ha dado a la Iglesia no solamente grandes figuras, se me viene a la cabeza el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que fue presidente del CELAM, el que impulsó la reunión episcopal en Aparecida, que fue tan importante para el cardenal Bergoglio y que luego tendría el impacto que tiene en el pontificado del Papa Francisco, y que fue además miembro del grupo de cardenales consultores que estableció el Papa Francisco al comienzo de su pontificado para reformar la curia romana. Pero existen otros nombres de sacerdotes y de obispos que son muy importantes, y tal vez una de las cosas más importantes es cómo Schoenstatt ha promovido la vida de familia, la vida matrimonial, en miles de parejas de esposos que han vivido esta espiritualidad profundamente mariana. Hago esta reflexión simplemente para poner en contexto a aquellas personas que no estén suficientemente familiarizadas con la comunidad, con la espiritualidad de Schoenstatt. Podría decir mucho más, pero quiero referirme ahora al problema que ha enfrentado esta comunidad a raíz de que una importante historiadora alemana, una historiadora alemana católica, la doctora Alexandra von Teufenbach, recientemente reveló que su gran mentor, un sacerdote jesuita, el padre Sebastian Tromp, dejó un número muy importante de cartas y de testimonios que se remontan a la época en la que el Vaticano, en la década de los 50, envió y ordenó una visita apostólica a la comunidad de Schoenstatt, que en esa época básicamente se limitaba a Alemania, ¿no? Fundamentalmente. Y esta doctora, Alexandra von Teufenbach, afirmó recientemente en una carta que envió al periodista, al vaticanista italiano Sandro Magister, y luego también a un diario muy influyente en Alemania, entre los católicos por lo menos, en la que dice que los estudios o la investigación que se realizó en el momento en que en la década de los 50 se visitó al fundador, al padre Kentenich, y luego a la comunidad de religiosas que habían sido fundadas por el padre Kentenich, y revelan que existió una acusación específica de abuso sexual y un número importante de testimonios que iban acusando al padre Kentenich de abuso de autoridad, ¿no? De abuso sobre todo en el ámbito de la conciencia y del fuero interno. Estas acusaciones obviamente manchan la figura de un fundador desde el punto de vista público, digo, ¿no? Manchan la figura de un fundador
que desde 1975 tiene una causa de beatificación abierta en su diócesis de origen y que estaría muy pronto a pasar al Vaticano, a la Congregación para las Causas de los Santos, para que sea declarado eventualmente o fuera declarado un siervo de Dios, es decir, una persona que vivió las virtudes heroicas, y luego esperar un milagro para proclamar su beatificación y posterior y eventualmente su canonización. Y obviamente esta acusación hecha por un actor que no es malo, o sea, esta no es una persona anticlerical, no es una persona que le tiene ojeriza a la Iglesia Católica ni tampoco a la comunidad de Schoenstatt. De hecho, ha reconocido el valor que la comunidad proporciona a Schoenstatt, pero es lo que la doctora Alexandra von Teufenbach reveló. Y obviamente esta revelación ha sido tremendamente dura y decepcionante para la familia espiritual de Schoenstatt. Sin embargo, creo que la comunidad de Schoenstatt, la familia espiritual, ha respondido de una manera ejemplar. Desde el comienzo, algunas figuras que forman parte de la comunidad de Schoenstatt, es decir, obispos que fueron ordenados para el episcopado perteneciendo a la rama sacerdotal de Schoenstatt, compartieron varias reflexiones importantes sobre la paz que hay que tener en enfrentar estas acusaciones como comunidad. Y esto lo digo como miembro de una comunidad cuyo fundador no solamente ha sido acusado, sino que comprobadamente ha sido una persona acusada de abusos sexuales y fundamentalmente de abusos de conciencia, un número mucho mayor. Y sabemos lo que ha sucedido con todas estas otras comunidades, los legionarios de Cristo, para mencionar otra comunidad, pero también Miles Jesu, la congregación de San Juan en Francia y muchas otras que han tenido acusaciones, algunas de las cuales están en investigación y otras que ya han concluido, y que han señalado fundadores que están muy por debajo de lo que se esperaría que fueran personas ejemplares, ¿no? Y todo este asunto de cómo pueden existir comunidades cuyos fundadores han sido no solamente pecadores, que de alguna manera todos lo somos, sino psicópatas, ¿no? Pues personas que han actuado muy mal y que han actuado fuera no solamente de los principios de las virtudes cristianas, sino incluso de la decencia humana, ¿no? Y esto todavía no está confirmado que sea el caso de los hermanos de Schoenstatt. Pero como una persona que sufre con la idea, como quien les habla, de que formo parte de una comunidad cuyo fundador no solamente no va a ser santo, no va a ser proclamado santo un día, sino que además es una figura vergonzosa, ¿no? Y que para muchas personas, razonablemente, pone en cuestionamiento de si la comunidad siquiera debería existir, ¿no? Obviamente, como una persona que ha sido llamada a esta comunidad por Dios, porque a mí no me llamó el fundador, me llamó Dios, ¿no? Y así son todas las vocaciones. Las vocaciones pueden utilizar mediaciones humanas buenas o malas. La mayoría de los casos son buenas personas. Pero la vocación, de vocare, del latín, llamar, es un llamado de Dios. No es un llamado de una comunidad, pero sí es un llamado a un lugar específico. Entonces, obviamente para mí, mi comunidad amerita seguir viviendo porque es una espiritualidad confirmada por la Iglesia, pero entiendo perfectamente las personas que dicen, mira, si un árbol, si una semilla está podrida, ¿cómo va a ser el árbol, ¿no? El árbol no va a ser un árbol que dé buenos frutos. Y entiendo eso, y entiendo el desconcierto que pueden estar viviendo los hermanos de Schoenstatt. Pero para los hermanos de Schoenstatt y para cualquier otro que se pregunta cómo un padre espiritual, cómo mi guía espiritual puede ser una persona que no solamente no es
del grado de santidad que quisiéramos, sino que es todo lo contrario, hay que recordar que el llamado es de Dios y que en el caso de una familia espiritual como la de Schoenstatt, no solamente es una espiritualidad que ha sido confirmada por la Iglesia mucho antes que cualquiera de las comunidades de las que estoy hablando, incluyendo la mía, sino que además ha dado abundantes frutos. Muchas personas de la familia espiritual de Schoenstatt son católicos ejemplares, han dado lugar a múltiples apostolados, a múltiples iniciativas. Y esto sin contar a personas que son personas ilustres, ¿no? Que digamos desde el punto de la fe no importa tanto, importa más la santidad que la fama, pero que demuestran que ha sido una fuente de riqueza y sigue siendo una fuente de riqueza para la Iglesia. Yo creo que para las personas que están un poco preocupadas, en la página web del movimiento de Schoenstatt de Chile, que es uno de los países, probablemente el país donde Schoenstatt ha enraizado más profundamente y de forma más bella, hay una conversación muy importante que sostienen Jorge Mate y Verónica Ochagavía, que son jefes de la rama de familias de la zona cordillera de Santiago, ¿no? O sea, es así de grande Schoenstatt en Chile, que tiene, digamos, líderes en varias regiones, ¿no? Ellos sostuvieron vía Zoom en un video que está en YouTube, que es casi de 1 hora y media, una conversación con el padre Patricio Moore, que es el viceprovincial de los padres de Schoenstatt y que cubre, ¿no?, los sacerdotes de Schoenstatt de un área muy extensa, ¿no?, de varios países de habla hispana, ¿no? Y en esta conversación, el padre Moore respondió al número enorme de preguntas que ha recibido de parte de los miembros de Schoenstatt. O sea, estaba hablando simplemente con los miembros de Schoenstatt. Pero en este video, el padre Moore responde de una manera absolutamente ejemplar, con la actitud espiritual que realmente creo que es un modelo para cualquier comunidad que pasa por una situación de crisis, ¿no? Por si acaso, hermanos, las autoridades de Schoenstatt han disputado el contar de los hechos de la doctora Alexandra, por si acaso, ¿no? Es decir, no podemos decir que esta versión de esta historiadora es una versión definitiva, ¿no? O sea que todavía queda mucho por decir y por examinar respecto de el padre Kentenich, del fundador. Pero el padre Moore dice algo muy cierto y dice: efectivamente han habido episodios del padre Kentenich, del fundador, que muchos de nosotros, de las autoridades, no habíamos compartido porque pensábamos, mira, es una persona que ya desde el 75, que está en proceso de beatificación, todo esto pasó a mediados del siglo pasado, y creímos que no era importante compartirlo, y creo que sí es importante compartirlo, y por eso pido perdón. Y el padre Moore fue completamente abierto diciendo, mira, pueden haber explicaciones, pero no hay justificación. Esa es una de las cosas, especialmente en la creciente cultura de la transparencia, que los seguidores de Schoenstatt, que los miembros de la espiritualidad de Schoenstatt deberían saber. Y en esa medida, medida que hemos fallado, pido perdón. Y luego presentó una síntesis de los hechos históricos que rodearon esta época en la que se hicieron las investigaciones, y que no valen la pena, digamos, para la visión en general de la Iglesia, pero que ciertamente es muy importante para los miembros de la comunidad de Schoenstatt, porque el padre explica cómo existían las clásicas tensiones eclesiales entre distintas autoridades, distintas personalidades, y cómo el padre Kentenich tuvo que navegar por esas complejidades y por esas dificultades, ¿no? Y que es cierto que
desde la perspectiva de hoy, de lo que hoy sabemos sobre la libertad de conciencia, sobre la libertad del individuo, sobre el foro interno, muchos de los pasos que dio no necesariamente fueron ejemplares, ¿no? Y respondió, como digo, una cantidad enorme de preguntas específicas que normalmente surgen entre las comunidades, y que yo lo he visto en mi propia comunidad, donde todos los que formamos parte de la familia espiritual que fue fundada por nuestro fundador, por Luis Fernando, se preguntan básicamente por qué, ¿no? Quieren saber por qué. Y muchas de las preguntas constantes, pasó esto, pasó el otro, realmente esto es verdad, esta monjita que la denunció de abuso sexual, ¿es cierto? ¿Cómo pasó? Hay todo un deseo que es comprensible, absolutamente comprensible, pero que en muchas ocasiones, como de alguna manera sugirió el padre Moore y otras personas importantes de la familia espiritual de Schoenstatt, básicamente tratan de entender una cosa que nunca vamos a entender, que es el misterio del mal, el misterio del pecado, y cómo puede funcionar incluso en almas de personas que han sido evidentemente llamadas por Dios para hacer el bien y para guiar una comunidad y crear una espiritualidad. Entonces, el misterio del mal, y para esto recomiendo a las personas que quieren entender un poquito más, vale la pena que lean Reconciliatio e Penitencia del Papa Juan Pablo II, donde el Papa explica el misterio del mal. Se llama misterio del mal porque hunde sus raíces en una realidad que va más allá del hombre. ¿Y qué significa eso? Significa que existe un mal sobrenatural, no solamente son errores humanos. Ese mal sobrenatural tiene que ver con el mundo, con el demonio y con la carne, ¿no? Entonces, especialmente en el caso del demonio, como dice San Juan Pablo II, hunde sus raíces en un fenómeno que va más allá de él, o sea, refiriéndose del hombre, del ser humano, ¿no? Y eso nunca lo vamos a entender. Y tenemos que tener un espíritu de aceptación de ese misterio. Eso no significa negarse a examinar cómo fue la vida del fundador, qué cosas pasaron, qué cosas no pasaron. Y en el caso de Schoenstatt tiene la ventaja y la desventaja de que estos acontecimientos pasaron mucho antes de la gran mayoría de miembros de Schoenstatt que viven actualmente, ¿no? He escuchado a algunos sacerdotes de Schoenstatt decir, bueno, yo conocí al padre Kentenich a los 14 años, era una persona que respetaba profundamente la libertad individual, que promovía la libertad individual, y eso se veía no solamente en él, sino se veía en su comunidad. Pero estas son pocas las personas, la mayoría del movimiento no conoció al fundador, y en consecuencia no existen las tensiones internas que existen en comunidades que han tenido fundadores que han cometido esto recientemente, ¿no? Y que en consecuencia es una herida, como en mi comunidad, como en la comunidad de los legionarios y tantas otras, es una herida fresca que involucra a los actores, a la mayoría de actores existentes hoy en día. No es el caso de Schoenstatt. Pero también eso es una desventaja, porque es más difícil encontrar los datos históricos objetivos. Digamos, esta versión de este sacerdote jesuita que entregó su documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que ahora con la apertura de los archivos del Vaticano son accesibles, ¿no? Es una fuente, pero se necesitan otras versiones. Entonces va a ser un proceso difícil, y por eso creo, como elogiaba al padre Patricio Moore, que lo que el padre Patricio Moore dice hacia el final de esta hora y media en Zoom, dice que es mucho más importante conocer la vida del fundador que impulsar la beatificación, ¿no? Y esto me parece un criterio magnífico. La Iglesia al final va a determinar si esta beatificación sigue adelante. Y me puedo equivocar,
Pero obviamente una controversia de esta naturaleza, en el momento histórico que nos encontramos, va a hacer que el proceso avance más lento. Y, digamos, ya se esperaba una pronta reacción de la Congregación para la Causa de los Santos. Yo pronostico que, dadas las circunstancias históricas en las que nos encontramos, en las que una acusación de segunda clase y que históricamente ha sido demostrada que es falsa, ha paralizado el proceso de beatificación de Fulton Sheen en los Estados Unidos, tiendo a pensar que la misma actitud, digamos, de prudencia va a ser asumida por la Santa Sede. Pero eso no importa ahora. Tal vez la beatificación en el futuro descubra que esta fue una más de las injusticias y de pruebas que tuvo que sufrir el padre Kentenich. Podría ser el caso. Y terminen efectivamente beatificándolo y canonizándolo, como Dios quiera y como la Iglesia indique. Pero por ahora yo creo que una fuente de esperanza y de ánimo y de aliento para no solamente mis hermanos de esta comunidad, de esta familia espiritual, sino para todos los católicos que podrían sentirse confundidos por esta secuela de noticias malas sobre distintas familias espirituales. Sepan que, como dice el padre Moore, más importante es conocer la vida del fundador que impulsar la beatificación por ahora. Esa es una recomendación muy sabia y creo que en ese aspecto específico la comunidad de Schoenstatt hasta ahora ha sido absolutamente ejemplar. Que tengas un buen día.